Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hubo un artículo, hermanos, que se escribió hace varios años, pero yo lo acabo de leer creo que esta semana pasada, y me llamó mucho la atención. Una aerolínea de aquí de Estados Unidos le permitió a un cerdo volar. Para aquellos que decían, cuando los cerdos vuelen, bueno, ya voló un cerdo. Esta aerolínea le permitió a un cerdo volar en un viaje nacional de aproximadamente 6 horas. 2 pasajeros convencieron a la aerolínea de que les permitiera llevar a su cerdo porque era una especie de mascota terapéutica. Es interesante porque en este artículo hablaba no nada más del cerdo, hablaba también de que había personas que llevaban un gato, hubo uno que llevó un pony, hazme el favor, y estaba la foto ahí del pony en el avión, un mini, ¿verdad? Chiquito así. Pero interesante. Entonces la aerolínea le permitió al cerdo que se sentara con sus dueños en primera clase hasta enfrente. Los pasajeros que iban ahí en ese vuelo, ¿te imaginas? Describieron a este cerdo como enorme, enojado y ruidoso. Ocupaba 3 asientos hasta adelante y las azafatas decían que era muy difícil controlar a este cerdo. Una azafata describió que en el despegue, ¿te imaginas? Se puso todo ansioso, empezó a chillar, empezó a moverse por la sensación, ¿verdad?, de despegar. Otro pasajero dijo que era muy molesto porque iba entre las personas a estar oliéndoles con la nariz y quería en la comida también. ¿Te imaginas pagando primera clase y que te pase eso? Queriendo que le dieran comida. Y no nada más eso, al aterrizar otra vez. El animal se puso todo ansioso, se les escapó ahí, empezó a correr por todo el avión, gritando, llevó a las personas también a pánico, a subirse a los asientos. Fue un caos total. Terminaba diciendo que se necesitaron 4 azafatas para bajar al cerdo, y cuando lo bajaron del avión se les escapó. No decía si en la pista o adentro, ¿verdad? Pero el chiste es que se les escapó. Después lo agarraron. Pero algo que le preguntaron a los de la aerolínea acerca de esto, y ellos respondieron algo curioso, y déjame citarte lo que decían. Ellos dijeron: podemos confirmar que sí, el cerdo viajó con nosotros, podemos confirmar que esto nunca nos había pasado antes, y podemos confirmar que esto nunca volverá a pasar. Así que cuando tú te sientas que el que va al lado es muy molesto, recuerda que podría ser peor, ¿verdad? ¿Por qué te traigo esta historia tan peculiar? Porque cuando yo leía esta anécdota o esta situación, me di cuenta que este cerdo era la ilustración perfecta del orgullo. Y no tanto que el cerdo sea orgulloso, sino las personas que subieron a este cerdo. Para ellos era un compañero terapéutico, ¿sí? Simplemente es mi compañero y yo lo necesito, pero para todos los demás era un animal molesto, egoísta y desagradable. Y precisamente las personas que tienen este problema, esta situación de orgullo, pensando en ellos, ¿verdad? Que yo no le causo daño a nadie, es mi problema, es mi orgullo, es mi situación, entonces ¿cuál problema? No tienen ni idea del caos que causan a todos los que están a su alrededor. Mientras ellos estén bien, todos los demás no importan. No importan. Sin embargo, nosotros lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta carta, ¿verdad?, es más bien acerca de la humildad cristiana. Pablo lo que nos ha enseñado, capítulo 2 de Filipenses, es enfocado completamente a la humildad cristiana. Ha habido ya varias sesiones que hemos estado hablando acerca de esto. El mismo Pablo nos trajo este ejemplo por excelencia, que es la humildad del Señor Jesucristo, capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Te acuerdas cómo Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y entregándose hasta la muerte y muerte en la cruz?
vemos este ejemplo y Pablo nos lo pone enfrente, ¿verdad? Diciéndonos, tengan ustedes este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Luego vimos que Pablo anima a la iglesia a demostrar, ¿verdad? Esa actitud de abnegación, esa actitud de sacrificio que el mismo Jesús tuvo por nosotros. Y que la podamos vivir en una generación, en un mundo completamente torcido y perverso, lo cual es otra manera de decir que esta generación se enfoca en demandar que le permitan viajar con su cerdo favorito a un lado, sin importar lo que a los otros les pase o sientan o piensen. Después lo que vemos es a Pablo dándonos otro ejemplo de humildad en Timoteo, como vimos la semana pasada. Un joven que era apasionado por preocuparse por los demás antes de preocuparse por sí mismo. Y el día de hoy Pablo va a concluir este tema de la humildad cristiana con otro hombre, ¿verdad? El cual quizá jamás habías escuchado en tu vida, que se llama Epafrodito. Solamente aparece aquí en la carta a los Filipenses este hombre, pero es un gran ejemplo que también Pablo va a utilizar para ti y para mí como creyentes, para que empecemos a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Ahora, lo que va a hacer Pablo es que, al igual que con Timoteo, nos va a presentar algunas cualidades de Epafrodito como ejemplo de humildad, como ejemplo de vida cristiana piadosa. Y si abres tu Biblia conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 2, y vamos a estar rondando en los versos 25 al 30. Pablo lo presenta en el versículo 25 cuando dice esto: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Algo que vamos a notar más adelante en el capítulo 4, verso 18, es que este hombre era parte de la iglesia de Filipos. Él era de allá, ¿verdad? Y la iglesia de Filipos le había encomendado a Epafrodito que le llevara una ofrenda a Pablo, que se encontraba encarcelado en Roma, ¿te acuerdas? Entonces se organizaron a ver quién es el apto para esto. Traigan a Epafrodito, llévale esta ofrenda a Pablo. Ahora va a regresar Epafrodito, ¿verdad? De vuelta a Filipos con esta carta que estamos leyendo, esta carta de gratitud por la ofrenda, y también aprovecha a Pablo para tratar algunos asuntos de la vida cristiana. En este punto estamos en la humildad. Ahora, a partir de esto, Pablo va a empezar a describir cómo este hombre representa la humildad cristiana. Un hombre que es todo lo contrario a alguien que llevaría un cerdo en el avión. Más bien Epafrodito sería esa persona que cedería, ¿cómo se dice? Que cede su lugar en el avión. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver lo que dice Pablo. Y lo que resalta primeramente el apóstol de este hombre en su humildad es la unidad. La unidad que se puede encontrar en él. En el verso 25 sigue diciendo que Epafrodito es su hermano, ¿verdad? Y este tema más bien es algo conectado con lo que vimos la semana pasada acerca de Timoteo. Si tú te acuerdas, dijimos que lo interesante de esto, de que Pablo les llame mi hijo en la fe, o aquí le llame mi hermano, es cuando entiendes tú cuál era la situación y conflicto en aquel entonces, de división, de lucha entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre esclavos y libres. Era una situación muy difícil, ¿verdad? Era muy marcado el rechazo los unos con los otros. Y lo que vemos aquí de Pablo es que él, siendo judío, se encuentra en unidad con Timoteo, que era mestizo, dijimos, que era de una madre judía y padre griego. Y en este caso vemos también la unidad de Pablo con Epafrodito, que era completamente gentil. De hecho, se piensa que su familia y él eran antes completamente paganos. Piensa esto. Eran tan paganos que le pusieron el nombre de Epafrodito en honor a la diosa Afrodita. ¿Sí? Para los judíos este tipo de personas eran completamente desagradables. Completamente desagradables. De hecho, está registrada una situación que vivió el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 10. El contexto de esto, déjame te lo platico. Dios le muestra a Pedro que tiene que ir a ver a un hombre que era gentil, el cual es Cornelio, ¿verdad? Para predicarle.
Y Pedro se queda como que, oye, pero no hay relación entre nosotros. Entonces Dios le dice, ve y habla. Y a Cornelio le da también un mensaje que le dice, va a venir un judío llamado Simón que te va a traer un mensaje, recíbele. Entonces Cornelio se emociona, prepara su casa, prepara su gente, prepara su familia y está ahí esperando a que llegue Simón Pedro. Y lo primero que llega diciendo Pedro cuando está en su casa y lo mira y le dice esto: tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. No sé si te imaginas la cara de Cornelio y de toda su familia que estaba ahí esperando el mensaje, ¿verdad? Pero esta era la situación. ¿Por qué te traigo esto? Porque démonos cuenta cómo había conflicto entre ellos, cómo había lucha. Pero Pedro después entiende lo que Dios le está llamando y le termina diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamemos común o inmundo. Y es aquí donde Pablo puede llamarle entonces a Epafrodito mi hermano. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta unidad? ¿Por qué ahora cambió la forma de pensar de Pablo o de los apóstoles? Es una obra que hace completamente Jesucristo en la vida del creyente. De hecho, a esto se refería Pablo allá en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14, cuando dice, pero ahora ustedes han sido, ¿qué? Unidos a Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo, fíjate, nos ha traído la paz. ¿Y luego qué dice? Y Él ha unido a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora, esto es algo que tú y yo también podemos aprender en este día. Tú y yo es algo que también podemos considerar o debemos de considerar en nuestra vida cristiana. Tú y yo podemos disfrutar de unidad porque quien nos une es Cristo. Y es lo que hemos estado hablando. No esperes que te una tu estatus social, no esperes que te una tu nivel académico, tu posición económica, tu equipo favorito. Aquí quien nos une es Jesucristo. Aquí ya no hay más americanos o hispanos, ricos, pobres, hombres o mujeres. En Cristo todos somos hermanos. Todos somos iglesia. Y todos podemos considerarnos entonces uno. Porque se trata de Él en nosotros. Si hay división es porque primeramente me estoy poniendo yo antes que a Cristo. ¿Te das cuenta? Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo para que a través de esa unidad tú y yo podamos glorificar a Dios al servirle juntos. Es en la unidad donde podemos servir a Dios. Y es justamente la otra manera en que le llama Pablo a Epafrodito, mi hermano y colaborador. En la humildad hay servicio también. Hay servicio. Esta palabra colaborador en el griego es sunergos, que es de donde sacamos nuestra palabra en español para sinergia. Sinergia, es lo que está diciendo Pablo acá. O sea, no solamente hay una comunión en el evangelio, sino que también compartían una misma misión, un mismo propósito. O sea, Epafrodito no nada más le estaba trayendo dinero a Pablo y ya cumplí. Él estaba haciendo parte del trabajo y de la obra que Dios le había encomendado a Pablo. No sé si me estoy explicando. Algo que aprendí en el ministerio es que cuando tú das a la obra, te vuelves automáticamente para Dios parte de la obra. Cuando tú das a la obra, automáticamente te vuelves parte de la obra, aunque no estés ahí. Mi familia y yo apoyamos algunos ministerios, algunos misioneros, y sabemos que aunque no estamos allá, al mandarles mensualmente, nos estamos haciendo parte de lo que Dios está haciendo con ellos. No la mentalidad que muchas veces se piensa o se tiene de que les mando para mantenerlos o para que sobrevivan. En lo absoluto. Yo sé que cuando doy, cuando aporto, cuando estoy, cuando hago, me hago parte de la obra general de Dios.
Y esto es algo que está hablando Pablo aquí. En la humildad hay servicio, hay sinergia, hay equipo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que pasa aquí en la iglesia. Cada vez que tú ofrendas, que tú das, que tú inviertes, no es con la mentalidad de que vamos a mantener al liderazgo, porque si no, no sobrevive, si no se cae esta obra. No es con esa mentalidad. Cuando abres tu corazón, y dice Corintios que cada uno da como propone en el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque sabe Dios que te estás haciendo parte de la sinergia del equipo y de la obra. Entonces se hace con gozo, entonces se hace con mayor empuje y con más ánimo. Aquí está lo que pueda yo hacer o dar, porque sé que soy parte de la obra de Dios. Es algo que necesitamos comenzar a aprender y a vivir también nosotros, iglesia. Pablo le llama aquí colaborador, obrero de Dios, con el simple hecho de participar. Esto es importante dentro de la iglesia porque esa actitud demuestra la humildad en cada persona. La iglesia de Filipos tenía ese corazón. Se juntaron para mandar esa ofrenda a Pablo, para ser parte de lo que Dios estaba haciendo con Pablo. En ese momento en el cual Pablo se encontraba en necesidad económica y necesidad de compañeros, dice Pablo, en Epafrodito encontré las dos cosas. Él es mi colaborador porque él trajo esta necesidad que yo tenía y la completó. Ahora, aparte de hermano, aparte de colaborador, también se refiere a él como compañero de milicia. ¿Qué es esto? No nada más es un vínculo en común en el evangelio, no nada más es una misión en común por la obra, sino que también comparten una misma visión, dice Pablo. Un mismo propósito de ministerio y valor. Yo no sé si tú puedes observar acá la humildad que se puede ver en Epafrodito, el cual se despoja a sí mismo para el bienestar del otro. Él estaba en Filipos, muy probablemente tenía su trabajo, su familia, no sé. Pero deja todo a un lado ¿para qué? Para ser parte de la obra mayor. Para cumplir un propósito aún más grande. Solamente de pensar que arriesgó su vida para llevar esta ofrenda desde Filipos, que se encuentra en Grecia, hasta Roma, Italia. Son aproximadamente 1,200 kilómetros a pie, a carreta, en barco, qué sé yo. En el peligro de ser asaltado y que le quiten todo, ¿te imaginas? En el peligro de ser, no sé, la tentación de él mismo de que, oye, traigo dinero, nadie me conoce en esta ciudad. Mejor me quedo por aquí, comienzo una nueva vida, qué sé yo. Es pensable. Pero no fue así, dice Pablo, que eso lo hace un compañero de milicia. ¿Qué? Alguien que tiene una misma visión y que se arriesga y es valiente con tal de cumplir su propósito de llevar el mensaje y ministrar las necesidades de la obra. Termina diciendo el verso 25. Date cuenta que Pablo resalta estas cualidades del creyente que es humilde. ¿Cuáles? Que es hermano, que hay unidad, que es colaborador, que hace equipo, sinergia y es parte del ministerio y que es compañero de milicia y ministro del evangelio. Yo como pastor, y creo que todos los pastores quisiéramos Epafroditos en nuestra iglesia, uno que otro nos serviría bastante bien. Dice Pablo que para él era muy útil este hombre. Era un hombre que realmente se necesita en el ministerio, en la obra. Alguien que puede estar juntos. Solamente ser parte de lo que Dios está haciendo para levantar y para empujar. Pero nos está narrando aquí Pablo que tuvo que enviarlo de vuelta. ¿Por qué lo envió de vuelta? Leamos los versos 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de ver a la iglesia de Filipos. Y gravemente se angustió porque habían ellos escuchado que él se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. La iglesia de Filipos, y muy probablemente la familia de Epafrodito, que era de ahí, ¿verdad? Se enteró que Epafrodito estuvo al borde de la muerte. No dice qué pasó, ¿verdad?
pero era algo grave. O sea, no solamente fue un resfriado que agarró en el camino rumbo a Roma, no fue algo, una reacción alérgica a la comida, a la pasta italiana o algo así que le dio indigestión. Habla de una enfermedad grave, o sea, estuvo tan enfermo que esa noticia llegó hasta Filipos y de regreso, ¿te pones a pensar? Dicen que se pudo haber tomado aproximadamente 3 o 4 meses entre eso. Se enteraron de que él estaba enfermo y luego Epafrodito se enteró que ellos se enteraron. Así de grave estuvo el asunto. Esta enfermedad, dice Pablo en el 30, que fue porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. Por el evangelio fue que le pasó esto a Epafrodito. Y esa noticia llegó hasta los Filipos al punto de angustiarlos. Ahora, lo notorio aquí que es que esta situación viene a mover el corazón de Epafrodito, a angustiarle también a él, porque él no quería que los hermanos se dolieran por él. Ahora, creo que vale la pena reflexionar un poco en esto. La humildad de Epafrodito lo que muestra aquí es que él estaba angustiado de que fuera causa de angustia de otros. No era como el cerdo del avión, que realmente no le importaba cómo se sintieran los demás. Él no quería que quedaran las cosas así. Por lo tanto, dice Pablo que al leer esta carta, sepan, sigue diciendo el versículo 27, que Dios, ¿qué? Tuvo misericordia de él. Pablo está diciendo, la única razón por la cual Epafrodito sigue vivo es porque Dios así quiso que fuera. Y hay algo que me llamó mucho la atención acá. Pablo muestra aquí que Dios actuó de manera misericordiosa al salvarle la vida. Y la forma en que lo está diciendo aquí es como si Pablo estuviera diciendo, mira, nosotros ya estábamos viendo ataúdes para Epafrodito. Ya estábamos buscando funerarias y quién trajera rezanderos y todo esto. Ya estábamos en esa situación. Para nosotros ya había Epafrodito acabado. Pero Dios le salvó. Ahora quiero que notes algo. Si te das cuenta, algo que nos muestra aquí es que cada vez se empieza a ver menos el milagro apostólico de sanidades. ¿Te das cuenta? Si lo pensamos, ¿no hubo alguna oración de fe, alguna junta de ancianos para vamos a orar por él para que sane, ni mucho menos? El milagro apostólico de sanidades ya estaba reduciendo. ¿Por qué? Los milagros en ese entonces que hacían los apóstoles eran ¿para qué? Para validar el mensaje del evangelio. Ellos predicaban y cómo hacían o cómo les ayudaba para creer con milagros. Pero conforme se iba escribiendo el Nuevo Testamento, ya no había necesidad de milagros como don. ¿Sí me explico? O sea, no solamente Pablo registra aquí que lo único que pudo hacer él es observar. Se está muriendo Epafrodito. No puedo hacer nada. También en 2 Timoteo 4:20 muestra que un hombre llamado Trófimo también estuvo al borde de la muerte y Pablo simplemente pudo dejarlo ahí. ¿Por qué no simplemente sanarlo? ¿Le faltaba fe a Pablo? Y la verdad es de que Pablo no parece estar angustiado o preocupado o avergonzado de que lo único que puede hacer es orar. Date cuenta que lo que está haciendo Pablo aquí es quitar toda posibilidad humana y dejar a Dios. Pablo simplemente dijo, Dios tuvo misericordia de él. No pude hacer nada. Se trata de él, se trata de Cristo. Se trata de su poder. Y no solamente tuvo misericordia de Epafrodito, dice el verso 27, también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, algo que también resalta acá es que el hombre espiritual que también se entristece.
también sufre, también se duele. Hablando Pablo como el gran apóstol Pablo, ¿cómo es posible que yo vaya a mostrar debilidad en mi fe? Por supuesto que no pasa nada. El hombre espiritual, dice Pablo aquí, también se duele, también se entristece, también sufre. Aquí está diciendo, la muerte de él pudo haber traído tristeza a mi vida. Y él lo reconoce. ¿Puede haber tristeza? Sí. No se trata de pensar, como yo soy el gran apóstol, como yo tengo un nivel de fe todavía mayor, no debo de pasar este tipo de situaciones, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, palabras de Pablo, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay un balance en la tristeza. Sabes tú que tú y yo sufrimos, pero sufrimos diferente al mundo. ¿De qué depende? Pablo nos da un ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:13. La iglesia estaba angustiada. ¿Por qué? Porque sus familiares y hermanos cristianos estaban muriendo y todavía no viene Cristo. Ellos estaban preocupados, tristes, y Pablo les dice esto. Queremos que sepan lo que va a suceder con los creyentes que han muerto. ¿Para qué? Para que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que a ti te da una tristeza genuina que sobresale, que te ayuda a seguir avanzando? ¿Qué es? La esperanza. Sí podemos dolernos, sí podemos entristecernos, sí podemos sufrir, pero hay algo que nos sostiene y nos mantiene, que es la esperanza en Cristo. Hay diferencia en la tristeza entonces. Nosotros tenemos esperanza porque sabemos dónde estará aquel que muere en Cristo. ¿Y podemos entristecernos? Sí. Pero al mismo tiempo gozarnos de que en algún día estaremos con Él. Es por eso que ahora Pablo dice, alabo a Dios porque mi tristeza no fue aumentada. Dios tuvo misericordia de Él y de mí. Por lo tanto, versos 28 y 29. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo. Y fíjate que dice acá, y tengan en estima a los que son como Él. Me llama la atención que Pablo pone reflectores en los que son como Él. Esos, dice Pablo, son dignos de estima. Esos son valiosos para el Señor. Un pastor llamado Robert Murray, estudiando este pasaje, se dice que él escribió en su diario personal una nota acerca de este pasaje. Estudiándolo, abrió su diario personal y escribió una nota personal para él mismo diciendo esto. Vive de tal forma que seas tenido en estima. Vive de tal manera que seas considerado digno del Evangelio. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo llegamos a esta manera de vivir? ¿Cómo tú y yo podemos avanzar y andar en nuestro caminar para llegar a esta manera de vivir? Pablo dijo, los que son como Epafrodito. Entonces, si observamos la vida de Epafrodito, seremos dignos de estima cuando nos volvemos hermanos o hermanas para aquellos que son de la familia de Dios, quitando toda división que nos separaba. Cuando nos volvemos colaboradores y compañeros de milicia que representan a Cristo y el Evangelio. Cuando nos volvemos mensajeros cuyo deleite es servir a otros y vivir por otros. Y cuando arriesgamos todo lo que somos por todo lo que es Cristo y por todo lo que la iglesia de Cristo puede ser. En una sola frase, cuando somos humildes, cuando vivimos en humildad. Y una vida de humildad te garantiza vivir de tal forma que seas considerado digno del Evangelio de Cristo, el cual es tu llamado y mi llamado como hijos de Dios.
La vida de estos hombres es un ejemplo para que tú y yo la tomemos y empecemos a evaluar de qué manera estoy viviendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo o no estoy haciendo? ¿O qué es lo que debo dejar de hacer? Si tú eres hijo de Dios, Jesucristo tiene que ser mostrado en ti. Y en Él hay entrega, y en Él hay sacrificio, y en Él hay amor. La manera en que reflejamos a Cristo, mis hermanos, es solamente en la humildad. Cuando hay humildad en nosotros. Ahora, ¿cuál es la condición en la que te encuentras? En cuanto a tu llamado como creyente, ¿seguimos siendo el tipo de personas que subiríamos un cerdo al avión con nosotros? ¿Seguimos siendo el tipo de personas que primero estamos nosotros y después nosotros y al último nosotros? Si el Evangelio a ti te ha transformado, si el Evangelio se ha vuelto tu vida, la Biblia nos enseña que necesitamos comenzar a vivirlo de manera digna. Y la clave de esto es la humildad. La clave de esto es despojarse de sí mismo para que Cristo sea viviendo en ti, para que Cristo sea viviendo a través de ti. Sigue el ejemplo de Jesucristo, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo para ofrecer su vida al servicio de muchos para la gloria de Dios. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.